da la bienvenida al espectáculo de esta noche. Que disfruten la función. Bienvenido a otro episodio de Punto Cultural, un espacio cultural del Ministerio de Cultura. En este momento me encuentro con mi maestro y líder principal de la Orquesta Sinfónica Nacional, el maestro Jorge Ledesma Bradley. No sé si, maestro, usted recuerda cómo nos conocimos. Sí, este que está sentado aquí conmigo se llama Joshua Ashby. Y lo conocí en Colón cuando fui invitado a conocer un proyecto de orquesta infantil juvenil que organizaba el profesor Felipe Hodgson. Y ahí estuvimos ensayando, intercambiando ideas, y este estaba sentado en la primera silla del violín principal, y cuando terminamos el ensayo yo le encaro y le digo: tú vas a tocar conmigo algún día. Y así fue. Fue a estudiar a los Estados Unidos, regresó, se integró a la Orquesta Sinfónica Nacional, es el principal de los segundos violines y es un músico de esos que son lo que llamamos virriosos, ¿sí? Que le gusta tocar, que está siempre tratando de encontrar soluciones, de encontrar caminos en su manera de expresar la música. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. No, sí, así fue, maestro. Yo recuerdo que, bueno, yo estaba tan joven, es una cosa que al principio yo ni siquiera veía. Creo que varias personas conocen, incluso ustedes conocen mi historia en el momento que mi papá me presentó la música y yo ni siquiera veía un futuro dentro de la música. Y cuando usted llegó, yo estaba en ese momento de rebeldía. Sí. Así es que yo menos lo veía, ¿no? Pero cuando pasan los años que yo entro al conservatorio, yo recuerdo que la profesora Alida Linton necesitaba un reemplazo. Y yo llegué como reemplazo y usted me dijo: mira, a mí me parece que tú no debes entrar como reemplazo. Tenemos una posición abierta y necesitamos que tú concurses por esa posición, que hagas la audición y ahí vemos si entra o no te atreves o no. Yo le dije: por supuesto que sí, claro que sí. Y recuerdo que pasé la audición y desde ese momento yo formo parte de la orquesta. Yo creo que eso comenzó en el 2005. Sí. Una de las cosas que más me llamó la atención, maestro, que se hacía mucho en ese tiempo, era que yo entiendo que la Sinfónica tiene una historia de más de 80 años, o sea, tiene mucho tiempo, yo no estaba ni por ahí, pero todo el proceso de reclutamiento siempre ha ido cambiando y se ha ido ajustando. Y por lo menos cuando yo llegué, y mucho antes de que yo llegara, el maestro ha jugado un rol muy importante, porque habían músicos que aún no habían terminado la carrera, pero el maestro siempre ponía el rostro por delante y abría la oportunidad para que nosotros tuviéramos esa experiencia, ¿no? Y recuerdo que
una de las cosas que me llamó mucho la atención, por lo menos cuando yo entré, era que teníamos que, cada trimestre, teníamos que llevar nuestra nota del conservatorio, o sea, teníamos que probar que nosotros seguíamos estudiando y seguíamos creciendo. Ese era uno de los requisitos para poder mantenerse como miembro de la orquesta sin antes haber terminado de estudiar. Sí, es correcto. Es importante crear la ilusión de que yo puedo llegar. Cuando se trabaja con esa convicción, es que las cosas andan, caminan, ¿no? Sí, así Él se integró rápidamente y hay otro aspecto además que él es músico sinfónico, él es músico de lo que se llama música popular, que no creo que la definición de música popular sea la correcta, exacto, pero, sí. pero de todas maneras es una forma de diferenciarla de la música sinfónica, que es de otra raíz. Y él Sí, es como decir música alternativa, Okay. música creativa. Pero tú te mueves en eso. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo incorporaste, además de los clásicos, de los sinfónicos, cómo incorporaste ese aspecto? ¿Cómo Sí, fue eso? bueno, mira que... Porque me acuerdo, yo te conocí como músico clásico sí, y de clásico. repente un día lo veo tocando de otra. ¿Y esto qué es, no? Entonces, pero... Bueno, yo en el lugar donde yo crecí, el mismo barrio, la misma ciudad, es una ciudad multimusical, por Sí, decirlo así, ¿no? Multigénero, porque tú ibas en un bus o ibas en cualquier transporte público y tú podías escuchar desde balada, música cristiana, gospel, jazz, todo este tema de la música afrocaribeña, salsa, de todo. Así que yo crecí escuchando de todo un poco, además que a mi papá le gustaban mucho los boleros, ¿no? Mi papá me dijo, cuando por fin yo me decidí de estudiar música, él me dijo, tienes que aprender a improvisar. Y yo, improvisar, ¿qué es eso? Tienes que aprender a improvisar. Bueno, poco a poco yo me fui metiendo en ese mundo con el profesor Felipe Hudson y me ponía a aprenderme las piezas de oído. Entonces, ahí hay un tema que mira cómo una cosa lleva a la otra. Yo recuerdo que mis primeros pasos en el tema del trabajo social, yo lo comencé con mi papá. Mi papá me llevaba a la cárcel en Colón a tocarle a los presos. Pero, como yo vengo de ahí del barrio, yo estoy ahí en el gueto, yo digo, ¿qué le voy a yo tocar a los presos? Esta gente quizás se van a aburrir con Mozart, con Beethoven y demás. Así es que ahí comenzó a abrirse la puerta porque yo comencé a aprenderme las canciones que estaban sonando. O sea, ahí se fue desarrollando. Pero tú le mezclabas las dos cosas, le tocabas Mozart y le tocabas también lo otro. Yo lo mezclaba, yo le ponía un poquito de esto y un poquito de otro, ¿no? para que el impacto fuera más efectivo, ¿no? Y diferente. Entonces, recuerdo que estaba la música de la novela Betty la Fea. Tocaba eso, la música del Chavo, música de reggae. O sea, yo comenzaba a tocar todas esas cosas solamente para poder como llamar la atención. ¿Y cuál era la reacción de ellos cuando oían a Beethoven o a Mozart? Ellos cuando escuchaban lo que fuera que yo tocara, mira, eran dos reacciones diferentes. Era gusto, los dos les gustaba. Sí. Cuando ellos escuchaban la música popular, la música con la cual ellos se identifican, yo les veía la sonrisa, yo les veía el aplauso, yo les veía el wow, hey, qué chévere, este man puede tocar eso ahí. Pero cuando yo hacía música clásica, ellos inmediatamente decían, wow, hey, compa, eso es arte, loco. O sea, era como que de una vez el switch cambiaba, ¿no? Y decían, wow, me siento como que si estuviera en un barco, en una cena, que no sé. Ellos comenzaban. La diferencia entre una y otra es que con esta ellos sentían una identidad cultural y con la otra su imaginación volaba. Su imaginación volaba porque decía, me siento que estoy en tal lugar, estoy recordando tal película, estoy recordando tal tiempo, estas cosas suenan como a las personas que tenían peluca. O sea, ellos de una vez comenzaban se sitúan. Así es que...
Yo tuve una experiencia similar, pero con el coro Música Viva en Europa, en Francia, en la ciudad de Lyon, ¿no? Fuimos a dar un concierto para los prisioneros. En esta cárcel estaba preso Klaus Barbie, uno de los criminales nazis más conocidos. Todavía estaba vivo pagando prisión ahí en esta cárcel. Y había muchos marroquíes, muchos árabes, muchos africanos presos, ¿no? Y cuando cantábamos música sacra, ¿no? La reacción era de silencio, de sobrecogimiento, ¿no? Cuando le cantamos música popular, coral de América Latina, la reacción era el cambio, ¿no? Los ojitos brillaban, se movían, ¿no? Sí. Una cosa maravillosa es que tú sientes que tú le estás llevando a alguien que está en una situación difícil, un momento ¿sabes? De relajamiento, de irte de ahí para otro mundo, ¿no? Y descansar un poco tu alma. Eso es la música. Definitivamente que es así. De hecho, recuerdo que, bueno, ya después que falleció mi papá, varias de esas personas que estuvieron presos en esos tiempos, ellos se acercaron a mí y me decían, wow, es increíble cómo la música te pudo sacar de este entorno. Y a mí me hubiera gustado tener la misma guía que tú tuviste, la misma oportunidad. Sigue para adelante. No sé, es más allá del placer musical que te puede dar la música, haga la redundancia, ese impacto cultural, ese impacto positivo que tú puedes hacer en la vida de la persona. Eso es lo que en realidad, maestro, a mí me mantiene siempre con ganas de seguir. Sí, Positivo, en efecto así es esto. El retorno, el retorno de lo que tú das, cuando lo das de corazón, lo das honestamente y buscas la perfección, así buscando cómo hacerlo mejor, el retorno es maravilloso. Es el pago que nosotros recibimos. A mí no me importa el dinero, en realidad, ¿no? Aunque tengo lo suficiente para vivir, yo no quiero más. Yo lo que quiero es tener tiempo, ¿sabes? Todavía la energía de poder ir a la gente, llegar a la gente, llegar al corazón de las personas, que es la sensación que me da cuando estamos dando conciertos, ¿no? Cuando termina el concierto, tú sientes la gente, ¿no? Y ese retorno es la maravilla. Antes que usted se fuera a Brasil, ¿usted en dónde estaba y qué estaba haciendo? Bueno, es una historia, voy a resumirla rápido. En una Navidad, mi papá le regala a mi hermano Ricardo una guitarrita de plástico de 4 cuerdas, como si fuera un ukulele, pero de 4 cuerdas chiquitito. Y él en eso comenzaba a sacar melodías. Él tendría que 10, 12 años. Sacaba melodías. Y entonces mi papá, viendo eso, le compró una guitarra vieja, ¿no? De madera, cuerdas de metal, y se la dio. Y en eso él comenzó a desarrollar. Y él soltaba la guitarra y yo la agarraba. Y le pedía cómo es el acorde. Y él me iba enseñando a mí. Y enseñamos al otro hermano y cantábamos a 3 voces, en trío, como los Panchos, como esos tríos de... ¿Y era música? Era música bolero, fundamentalmente bolero, ¿no? Que a la gente le gustaba, para serenata. Cantábamos mucho Día de la Madre, serenata. Ahí yo decidí irme a Brasil cuando tenía yo 19 años y a estudiar medicina, ¿no? Entro a la Facultad de Medicina. Cuando estaba en segundo año de medicina, a un profesor, a un catedrático que tenía un sobrino que era director de coro, director de orquesta, se le ocurre armar un coro de estudiantes de medicina. Y cuando yo veo eso, yo entré al coro.
Y recuerdo bien que eso a mí me absorbió, me maravilló, era cosa de oír música polifónica a 4 voces, cantar eso era algo, una experiencia maravillosa, ¿no? Desde el punto de vista sensitivo, intelectual y al punto de el sentimiento del corazón. Y cuando los sábados, que era el ensayo más grande que teníamos, después del ensayo nos íbamos a un bar cercano, a un restaurante donde había mesas al aire libre. Y ahí comenzábamos a cantar las canciones. Yo daba todas las entradas, me sabía todo el repertorio de memoria y podía dar las entradas. Ahí antes decidí, ¿sabes qué? Yo fui un bello día me levanté, fui a la Facultad de Medicina y tranqué la matrícula y dije, yo no voy a estudiar más medicina. Me fui a la Facultad de Música y me inscribí para hacer el examen de admisión. Hice el examen de admisión, estudié 6 años y me gradué con un concierto con la Orquesta Sinfónica de la Universidad. Y a las pocas semanas vine para Panamá y aquí me enganché como director asistente. Fue una cosa pam, 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 una cosa atrás de la otra, como si fuera un canal que se me abrió. Una cosa genial, ¿no? Claro. Maravillosa. Yo de la música no tengo dolor, yo de la música tengo alegría, tengo amor, ¿sabes? Una cosa... Así fue, pues, así entré yo a este mundo. Yo escuché en algún momento que usted tocaba cello. Sí, porque no mucha gente sabe que en algún momento usted tocaba cello. Estudié 3 años y medio, suficiente para tocar en la orquesta de la universidad. Era la única orquesta sinfónica que tenía la ciudad de Salvador, en Bahía, de Brasil. Y me sentaba en la última fila al lado de un violonchelista, Vivaldo Conceizón, nunca lo olvido. Misa de Beethoven, con sinfonías de Beethoven, mi repertorio clásico, toqué a donde podía llegar ahí. Y fue una experiencia además para saber cómo se sienten ustedes. Claro. Cómo es ¿sabe? El comportamiento y cuál es la reacción del músico con el director y con sus colegas. De la Sinfónica en Panamá, ¿has tocado en otro lado sinfónico? Sí, cómo no. ¿Has podido viajar? Sí, de hecho, mi entrenamiento más fuerte que yo tuve en la música clásica fue por medio del campamento juvenil, que creo que la mayoría de los músicos sinfónicos en Panamá han pasado por ese campamento. Sí. Campamento eso lo hacía el señor Terence Ford. El señor Terence Ford, ya falleció. Porque él traía estos maestros de Oberlin, del Conservatorio de Oberlin, ya en los últimos tiempos comenzaba a traer del sistema de Venezuela, y pues los maestros que estaban ahí eran personas solistas, gente muy reconocida en otros lugares, y nosotros veníamos ahí por un precio muy, muy módico. Nosotros teníamos acceso a esas personas 2 semanas, todo el día. Así que con esas 2 semanas nosotros teníamos suficiente para el resto del año para seguir estudiando, o sea, bastante. Y eso en combinación con el conservatorio y la sinfónica, es lo que ha formado a los músicos, bueno, aparte también del plan juvenil. Cómo no. La Escuela Juvenil de Música. Juvenil de Música es lo que ha formado a los músicos sinfónicos que existimos hoy. Y bueno, maestro, también con algunas otras oportunidades que se me dieron, fue con la Orquesta Sinfónica Juvenil de las Américas, la Orquesta Sinfónica Mundial, la Orquesta Juvenil, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Panamá, que era la Ismeña. Sí. O sea, todo eso fue entrenamiento. Cuando yo llegué a Berklee... eso es lo que te iba a preguntar. Cuando yo llegué a Berklee, el entrenamiento clásico nunca paró. Porque ahí había uno de los requisitos era pertenecer a la Orquesta Sinfónica de Berklee. O sea, había una orquesta sinfónica. Ahora, déjame interrumpir. Berklee es una escuela de música
muy famosa, de una alta reputación que queda en Boston, por la cual han pasado músicos importantísimos y ahí han enseñado músicos de gran nivel. Ahí fue él fue allá. Sí, gracias a Dios que pudimos llegar. Bueno, entonces ahí había una orquesta sinfónica juvenil, perdón, y el entrenamiento era fuerte, o sea, el hecho de que algunos de los profesores que llegaban a dar clase eran profesores del Boston Symphony, el director era un director del sistema de Venezuela. Ellos nos hicieron... ¿Quién era ese de Venezuela? Él se llama Francisco Noya. No lo llegué a conocer. Okay. Él tenía muchos años allá. Y ellos nos ponían, maestros, teníamos la oportunidad de escribir nuestra música y presentarla en la orquesta para que se hiciera. Tuvimos la oportunidad de tomar un año de dirección musical con él y era precisamente para formarnos bien en el tema de hacer música colectiva, o sea, de entender qué siente el director cuando está allá adelante, cómo piensa él, cómo lo ve. Y recuerdo que al principio cuando entré a la clase yo decía, pero esto va a ser fácil si mover la mano para arriba y para abajo, pero cuando te comienzan a dibujar la estructura, mira que van a haber momentos en que tú vas a ver los metales de este lado, y esas son posiciones que tú te tienes que aprender de memoria, porque tú puedes tener la cabeza abajo y hacer así, y sabes dónde está cada instrumento, y aparte de eso, leer en todas las claves, transportar a la vez, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Bien difícil, y la verdad, el trabajo de un director, para los que piensan que solamente es pararse y mover la mano, pues no es así. Es súper difícil y creo que musicalmente hablando, el director tiene mucho más entrenamiento del oído, de lectura, de coordinación que un instrumentista. O sea, el instrumentista es otro mundo. Creo que no debemos hacer una comparación competitiva, sino que son dos cosas realmente distintas. Pero que se juntan para crear la maravilla de la música sinfónica, ¿no? Y es tan importante el feedback, es decir, la respuesta del músico cuando tú indicas, cuando tú haces, cuando tú proyectas, ¿no? Sí. Y la misma, y tiene que ver con la persona, porque la misma obra en el mismo lugar, tocada por la misma orquesta, con otro director, suena diferente. ¿Sí? Es decir, la sola presencia física ya crea un sonido. Eso me decía mi maestro. No, ese que está ahí es fornido, el sonido le va a salir gordo. Y así era. Y este es más flaco, el sonido le va a salir más fino. Y así era. Y este se mueve así y obtiene tal resultado. Y es así, ¿no? Sí, así es. Entiendo que tú en Berklee estabas haciendo violín clásico, el curso normal de lo que se enseña para hacer un violinista clásico, pero ahí tú te metiste en el jazz. ¿Cómo fue eso? Yo creo que es al revés. ¿Ah, sí? Sí, es al revés. Sí. Te mantienen por un rato en el tema clásico por algunas bases y demás, pero en Berklee se enfocan, si vas a estudiar ejecución del violín, se enfocan mucho en prepararte para hacer música creativa a través del instrumento. Pero lo más interesante de todos esos maestros que yo aprendí ahí, musicalmente hablando, una de las cosas más importantes era que cuando ellos te ponían una partitura de Charlie Parker, en esa partitura, a esa partitura se le trataba igual como si tú tuvieras una partitura de cualquier otro. Sí. ¿En qué sentido? Si era Charlie Parker, la forma de agarrar el arco era distinta. Las frases eran distintas. Podía ser, y
lo podíamos poner con otro compositor, con otro artista, y podíamos tocar exactamente lo mismo y los acentos eran distintos, la dinámica era distinta, o sea, todo era distinto. Y ellos, es como la escuela académica de la música popular. Sí, es todo lo académico. Y uno se queda, uno queda, yo me llevé varios chascos porque una de las experiencias de esas así medio que te golpean, que yo tuve fue cuando yo estuve en el ensamble de salsa. Yo decía, yo vengo de Panamá, yo vengo de Colón, yo soy afrocaribeño, yo siempre he bailado salsa, a mí me gusta esto, ya yo lo he tocado anteriormente. Y cuando yo me meto en el ensamble de salsa, que me piden hacer improvisación y demás, digo que el profesor nada más me puso a tocar como 2 veces y después ya me dijo, limítate a tocar lo que está en el papel. O sea, yo estaba fuera de lo que era, no estabas en el estilo, o sea, correcto. Ellos se enfocaban mucho y cuando me veían hacer vibratos en donde no iba vibrato, era como, por favor, para de hacer vibrato. Entonces, después me recomendaron dejar de hacer música clásica. Dijo, tienes que dejar esto aparte un rato porque no te puedes concentrar en esto. Necesitamos que hagas este tipo de acento, este tipo de vocabulario, necesitamos que sientas el ritmo aquí. Entonces me comenzaron a recomendar, tienes que tomar 1 año de percusión, tienes que tomar 1 año de piano, tienes que meterte en la clase de improvisación, tienes que meterte en la clase de arreglos, o sea, me comenzaron a meter en un montón de cosas para que yo en el camino encontrara entonces tu verdadera. Mi verdadera, o sea, y yo dije, cuando llegó, y lo bonito de esto es que yo tengo grabaciones de mi antes y mi después, cuando llegó que yo comencé a sentir que se destrabó lo que estaba bloqueado, yo dije, wow, ya entendí, habían pasado 2 años ya entendí que era lo que querían entender. O sea, que yo pensaba que improvisar era, estamos en tal tono, improvisa, si tú sabes la escala, dale. Y después me hizo mucho sentido, dije, no tiene sentido que improvisar sea solo eso, si existe Berklee, en donde tienes que estudiar 4 o 5 años para aprender improvisación. Entonces la improvisación no es algo que simplemente te nace ya, es una cuestión toda académica, necesita un par de materias que rodean la improvisación y el jazz para poder hacerte un profesional de la improvisación. Y tener una personalidad, ¿no? Un lenguaje propio. Tener un lenguaje propio. El Chick Corea no improvisa como otros tecladistas. No como Danilo. Cada uno. De hecho, había unas clases que se llamaba Service Style of Strings Player, que es como, se trataba de estudiar el estilo de cada uno de los violinistas de jazz más famosos. Teníamos que transcribir y transportar alguna improvisación de ellos, que la mayoría fueran en la misma pieza, y teníamos que sonar idéntico a cada uno de ellos. Entonces, si hacíamos un vibrato donde no era, no, porque el fulano no vibró ahí. Si hacíamos un acento donde no era, no, él no hace. O sea, que tú podías haberlo tocado en el ritmo correcto, en la afinación correcta, pero si el golpe de arco no era el mismo, venían los puntos. No estás por ahí. Entonces, él te obligaba a que tu oído estuviera muy atento a los mínimos detalles. Y eso, maestro, trayéndolo para el presente, eso me ha ayudado mucho, porque también recuerdo mi antes de Berklee en la Sinfónica y mi después de Berklee en la Sinfónica. Y ahora cuando yo toco en la orquesta, yo no paso mucho páramo con el tema lo digo con mucha propiedad y humildad también. Yo no paso mucho páramo con el tema de escuchar a los colegas, de saber qué está pasando detrás de mí. Yo ya no estoy sentado esperando solo que usted baje la mano, sino es que yo estoy, muchas veces yo no cuento los silencios. Yo no cuento silencio. Porque yo estoy... Tú sabes la estructura. Yo sé la estructura porque me educaron así. Entonces,
yo comienzo a ver y a escuchar como el compositor. El compositor no cuenta los silencios, el compositor sabe dónde viene cada pedazo. Entonces Berklee me ayudó mucho. Qué bueno. En esa parte. En eso ahora que hablaste de eso del compositor, hay una cosa maravillosa que yo trato de decirle a la gente, comunicarle a la gente. Hace 200 años, un fulano cualquiera en algún lugar escribió una música. Y ahora, 200 años después, tú puedes escuchar lo que ese compositor escribió gracias a quién, al músico. Y ver un concierto, ver a alguien tocar música es como ver delante de ti realizarse el milagro, ¿no? El milagro, porque la música escrita no tiene ningún sentido para quien no es músico, ¿no? Tú ves el papel, ves los pentagramas, ves las notas, eso no te dice nada. Pero si la pones en manos de un músico y el músico la suena, entonces se convierte en... Se comienza ahora en materia. Sí, comienza... Cobra vida. Exacto, es un milagro, es una cosa maravillosa, porque es como ver nacer eso allí, después de 200 años, gracias a un tipo que es un músico, que está hasta mal pagado, ¿no? Esa maravilla que yo trato de transmitirle a la gente, ¿no? Que ese es uno de los fundamentales valores de la música, ¿sí? Poder tocar en el alma de la persona, en el alma del oyente, una fibra, algo que no toca ni la pintura, ni la palabra, ni la poesía, sino que la música llega a cierto lugar en donde no llegan las otras artes, las otras manifestaciones. Y somos unos privilegiados. Claro, maestro, ahora que usted está mencionando eso, yo creo que estamos acercándonos al final. Pero quiero aprovechar, ahora usted está hablando de parte del músico. A mí me gusta mucho ponerme en el lugar del público. Ajá. Entonces, a mí me gustaría como mandar este mensaje a todas las personas que tienen la oportunidad de gestionar orquesta, gestionar música en vivo, sobre todo la música erudita, que no le quiten la oportunidad al público de venir a escuchar la sinfónica en un teatro. No es lo mismo tocar en un parque, que a mí me gusta tocar en los parques, me gusta tocar en las iglesias, es un tema que no hay ningún problema con eso, pero hay muchos detalles que Beethoven, Tchaikovsky, Mozart pusieron en ese papel que únicamente lo puedes escuchar en la sala de concierto. En una sala de concierto. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo llevo la Sinfonía del Nuevo Mundo, si yo la llevo al parque, pues la gente lo pueden disfrutar, lo pueden gozar porque es música. Pero hay detalles que el compositor quería. Él quería que en X lugar mover el corazón de él y le sacar una lágrima. Es difícil que eso pase en un ambiente ruidoso. Entonces, en el teatro, en donde está el silencio, que de repente estás haciendo un pianísimo y de repente un ¡pam! Y te asusta. Es como, wow, ese Beethoven que cambiaba de un lado a otro de repente. Todos esos detalles se pierden cuando tú los sacas del teatro. Así que es bonito la gestión que se hace de ir a los lugares, pero es mucho más provechoso que los traigan al lugar en donde se hace esa música en esencia. Que es el lugar sagrado, ¿no? Que es el lugar, sí. El lugar sagrado. Es como un equipo de fútbol. No es lo mismo verlo jugando en la calle que en un estadio, con un árbitro, con una grama. O sea, no es lo mismo. O sea, acá hay una tarima y una acústica trabajada porque el compositor lo quiso así. Entonces, a mí me llamó la atención lo que me dijo de nosotros los músicos, y en nosotros se encuentra el placer, una de las cosas que nos da placer es que el público se lleve la experiencia completa.
tener la seguridad de que lo tocaste, ¿no? Sí, le tocaste sí, su alma, sí, algo, sí. algo Y hiciste. esas cosas se consiguen en el lugar En la sala de idóneo, concierto. en el lugar idóneo. Qué bonito. Sí. Eso. Las orquestas sinfónicas, como las que estamos oyendo allá en el fondo, que es la nuestra, son hoy por hoy indicadores culturales. Es decir, cuando la orquesta está bien, significa que el medio cultural está sólido, está robusto y está haciendo la función que es importante, que es llevarle a la gente las manifestaciones artísticas. Queremos que nuestra orquesta crezca, que sea mejor pagada y que pueda ofrecer una temporada de solistas, invitados y directores invitados de todas partes del mundo para enriquecer a los músicos y enriquecer la propuesta musical que se le hace al público. Hay dos frases muy comunes que se dicen y yo no la entendía hasta que pues yo tuve que pasar la experiencia por mí mismo, ¿no? Una de esas dice que somos lo que escuchamos, somos lo que vemos. Y la otra dice que los niños son el futuro de una sociedad. Ese tema de los niños son el futuro nos lo dicen cuando estamos pequeños y yo no lo entiendo hasta que crezco, que cuando ya estoy en el futuro y sé que hoy yo soy lo que escuché, lo que vi y lo que se me enseñó, lo que la cultura, lo que el país hizo conmigo. Eso es lo que yo soy hoy en su gran mayoría, obviamente lo que también recibí en mi círculo familiar. Entonces, le digo esto porque nosotros a veces nos quejamos de cómo está la juventud, nos quejamos de muchos adultos también hoy, pero ese es el resultado de cómo fue su niñez. Entonces, nosotros tenemos, como dijo el maestro, nosotros tenemos una joya preciada que es la Orquesta Sinfónica, que te puede brindar música erudita, intelectual, en vivo, y muchas veces nosotros escogemos la música rápida, la música de rápido consumo, la música popular. Entonces, el niño crece con poco intelecto porque su cerebro no fue estimulado. Entonces, yo exhorto a todas las organizaciones gubernamentales que tienen que ver con el tema de educación, que trabajemos en conjunto para ingresar en las escuelas la educación musical, no como una materia que se le da el paso, sino como una materia para su formación, para su crecimiento integral. O sea, es bien importante y créame que esto ya no es un tema subjetivo, esto es objetivo porque hay muchas otras sociedades que lo han probado y les ha funcionado. Así es que comencemos a tomar ese ejemplo, pongamos en la casa, en los hogares, buena música, llevémoslo a los teatros a ver ballet, a ver pintura, a ver ópera, a ver orquesta sinfónica, y nos vamos a dar cuenta que vamos a tener ciudadanos muy distintos en poco tiempo, porque la música buena hace gente buena y a corto plazo, o sea, no demora mucho. Solamente nosotros tenemos que dar el primer paso, que es ofrecer las cosas buenas a los niños que están muy pequeños. Gracias por estar con nosotros en
episodio de Punto Cultural que patrocina el Ministerio de Cultura de la República de Panamá. Esperamos que haya enriquecido su visión de la cultura y de la música y que se dispongan a acompañarnos cada vez que puedan y cada vez que tocamos vengan a vernos para disfrutar de la música y crecer con la música y hacer crecer nuestro país con la música. Aquí estuvimos el maestro Ledesma y mi persona, Joshua Ashby, ambos miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional. De hecho, acabamos de terminar un ensayo, que es donde estamos grabando acá en el teatro. El ensayo es de Cucarachita Mandiga en el Teatro Nacional. Los invitamos a que no se pierdan este episodio, pero no solo este, vayan al canal de YouTube y Facebook Watch, @miculturapma, vean los episodios anteriores y sintonicen y estén pendientes para los episodios que vienen. Activen las notificaciones de YouTube para que no se pierdan este programa interesante que sabemos que va a enriquecer su vida. ¿Okay? Chao.